Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a nuestro programa Diálogos de Frontera, este espacio de análisis, conversación y reflexión sobre diferentes temas de interés. Queremos agradecer al canal Cable Plus, a la Red Oriente TV y a la Universidad Católica de Oriente, que lidera estos espacios desde el Centro de Humanidades y la Dirección de Posicionamiento. Quiero dar un saludo muy especial a las personas que nos acompañan hoy en este espacio. Padre José Raúl, bienvenido a Diálogos de Frontera. Santiago, muchas gracias y como siempre es un gusto estar en este programa Diálogos de Frontera. Le hago la pregunta, ¿qué tema vamos a trabajar, a reflexionar en este programa? Bueno, Padre, el tema que vamos a desarrollar es bien interesante y para eso justamente hemos invitado al doctor Mario Alberto Quijano Abril. Él es biólogo de la Universidad Industrial de Santander, magíster y doctor en biología de la Universidad de Antioquia, profesor titular de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Católica de Oriente e investigador senior de MinCiencias. El tema que vamos a desarrollar justamente es la emanación del texto Entre el río y la ciénaga, plantas acuáticas de la cuenca baja del río Nechí. Mario, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, Santiago, Padre, por la invitación. Todo un honor estar acá. Sé que este programa lo ve mucha gente y hay que aprovechar para que se lleven un buen mensaje sobre el cuidado de los humedales. Yo hago una pregunta así como para iniciar. Santiago en la presentación de Mario dijo que era investigador senior. ¿Qué significa eso? Para que la gente como que se ubique en el contexto. Significa tener muchas canas y poco pelo. Significa muchos años de... Hay una valoración que hace MinCiencias de los investigadores, hay un ranking de investigadores. Entonces, investigador senior es un rango, digámoslo, más o menos alto, que implica que uno ha formado estudiantes de pregrado, de posgrado, que ha escrito artículos en revistas indexadas, en investigaciones. Entonces, más que un título, es un proceso largo de muchos años lo que lleva ese término. Investigador senior. Así es decir que tenemos un invitado de lujo en este espacio de Diálogos de Frontera y pasemos entonces al desarrollo de este tema tan interesante que tenemos para hoy. Para eso, Padre José Raúl, pues me gustaría que hiciéramos, como siempre, una contextualización sobre el tema, de manera particular, teniendo la claridad que para la Universidad Católica de Oriente, una universidad en territorio que comprende las realidades que le suceden y que le afectan, pero a su vez que se encarga y se preocupa también de hacer un análisis de las distintas dinámicas, en este caso medioambientales, de la región y del país, y que está comprometida con el cuidado del medio ambiente a la luz de lo que nos presenta la Iglesia y el Magisterio. ¿Qué podríamos decir, Padre José Raúl, con respecto a este asunto tan esencial para nosotros? Sí. La Iglesia, dentro de la doctrina social de la Iglesia, habla de justicia, habla de solidaridad, del destino de los bienes que nosotros poseemos. El Papa Francisco puso en la doctrina social un tema bien interesante y es el tema del cuidado de la casa común. Este tema de la casa del cuidado común tiene que ver con la ecología. Y yo quiero plantear este tema de la ecología, cuidado de la casa común, en tres perspectivas que me parecen necesarias para hacer esta reflexión. El primero tiene que ver con pensar en la responsabilidad intergeneracional. Hoy nosotros no solo debemos de pensar en los recursos hidroeléctricos, en la biodiversidad de especies, sino que tenemos que pensar en los hijos de los hijos de los hijos de los que van a venir. Por tanto, hay una responsabilidad intergeneracional. Si no cuidamos el agua, ¿qué va a ser? Lo segundo que planteo es que la crisis ecológica tiene también un centro en la crisis social. No podemos hablar de crisis social sin la crisis ecológica. Y esto lo plantea el Papa Francisco en Laudato Si. Si hay un problema social, tiene incidencia
en el mundo ecológico. Por ejemplo, si estamos padeciendo un individualismo donde solo queremos consumir, consumir y no cuidamos las cosas, no cuidamos la casa común, no hacemos una educación en el cuidado, en la manera de reciclar, ¿quiénes van a padecer todos estos problemas? Nada más y nada menos que las personas más pobres. Por ejemplo, las aguas más contaminadas pueden llegarle a las personas que viven en situaciones más difíciles. La persona que no tiene recursos para un calentamiento global va a padecer el calor. Los otros pueden mirar. Por tanto, el problema ecológico es un problema social. El problema social tiene repercusiones en el problema ecológico. Y tercero, quiero hablar de otro punto que me parece a mí también bien importante, y es que en la medida en que nosotros no cuidamos nuestra casa común, vamos perdiendo la biodiversidad. Ese es un tema fundamental, vamos perdiendo el agua y por tanto no sabemos cómo habitar. En este sentido digo, la casa hay que habitarla. El animal no se piensa, la planta no se piensa, pero el ser humano dentro de su inteligencia tiene la responsabilidad de pensar responsablemente cada uno de los seres vivos. El Papa Francisco decía estas tres cosas que me parecen muy importantes. Hay tres ausencias: la ausencia de un origen común, la ausencia de un presente compartido y la ausencia de un futuro por venir. Si nosotros solo pensamos en nosotros mismos, en el ser humano, y no pensamos en los otros seres vivos, se aparecen esas ausencias. Con esto quiero plantear el tema de ecología, que es el que vamos a hablar en el día de hoy. Excelente, padre. A propósito entonces de esta introducción tan importante, porque coloca de manifiesto que la relación del ser humano con la naturaleza para la Iglesia es fundamental, comencemos, Mario, planteando un poco a modo de introducción de dónde surge la inquietud por realizar este libro que hoy compartimos con los televidentes. Bueno, le paso aquí el libro, Mario. Gracias, a ver, padre. que lo tenía y que lo pueden ver ahí en cámaras. Entre el río y la ciénaga, plantas acuáticas de la cuenca baja del río Nechí. Estamos muy felices con este libro y es un esfuerzo muy grande. Nosotros llevamos trabajando humedales, estos ecosistemas, no sé, hace unos 17 años trabajando humedales. Hemos estado en diferentes partes del país, hemos trabajado humedales pequeñitos, que son los humedales urbanos, pero también hemos ido a ciénagas gigantes de miles y miles de kilómetros cuadrados. Entonces hemos podido tener un marco de referencia interesante para empezar a entender la dinámica de estos ambientes. Entonces, Entre el río y la ciénaga nace en una etapa de madurez de nuestro grupo de investigación y de la universidad. Perdón, Mario, ¿cuál es el grupo de investigación? El grupo de investigación se llama Estudios Florísticos. Está en A. Está en B en este momento. Está en B. Tiene 26 años de formado, de los grupos de mayor trayectoria de la Universidad Católica de Oriente. Y este libro, este trabajo llega en una etapa de madurez de nuestro grupo, de nuestras investigaciones, de nuestros estudiantes, y es digamos, una alianza estratégica con la empresa. En este caso, Mineros Aluvial, una empresa minera que está instalada en el Bajo Cauca, están en el Bagre, extraen oro, y ahí empieza toda una historia de relacionamiento con ellos. Excelente, Mario, muchas gracias por esta introducción. Vamos entonces poco a poco a desarrollar los elementos esenciales tanto del texto como de los procesos de investigación y los aportes y lecturas que realiza la Universidad Católica de Oriente al territorio en este tema importante, como lo planteábamos hace un momento, de la ecología integral, de la relación del ser humano con la naturaleza y de la gran responsabilidad que tenemos de cuidar los recursos naturales. Vamos a una pausa comerciales para que ahondemos entonces en las ideas centrales del tema de hoy. Ya nos vemos en Diálogos de Frontera. Soy el padre Ángel David Agudelo Mesa, rector de tu futura universidad. Te invito a que juntos construyamos un proyecto de vida con sentido, basado en una formación más humana para un mundo que se transforma y que para toda Universidad Católica de Oriente, para toda universidad.
para todos. Al mediodía, el plato fuerte es la información. Cargado de actualidad y de los hechos más relevantes del alma mater del Oriente Antioqueño. Punto al día. Todo lo que pasa desde adentro en un flash. Noticias, consejos. Soy María Paulina Bermúdez. Soy Ariana Giraldo. Y yo, Wilmar Valencia. Nos escuchamos de lunes a viernes a las 11:50 de la mañana por Sin Igual 93.3. Sin Igual 93.3. Bienvenidos, queridos amigos, queridas familias, a nuestro programa Diálogos de Frontera. Damos continuidad al tema que venimos desarrollando en esta ocasión, entre el río y la ciénaga, plantas acuáticas de la cuenca baja del río Nechí. Doctor Mario Quijano, hemos hecho una introducción a propósito de cómo surge este texto a partir de las necesidades y de la evolución de procesos investigativos en la Universidad Católica de Oriente. Vemos que el desarrollo de este texto nace de una manera situada, Nechí y el río que atraviesa el Bajo Cauca. Una pregunta en principio que consideramos esencial sería identificar cómo se perfila el departamento de Antioquia con respecto al cuidado de los ecosistemas y de las zonas más críticas de la región. Sí, desde la universidad hemos venido trabajando con este tema desde hace unos años, inclusive somos parte como representante de la Asociación Colombiana de Universidades ante el SIDAP Antioquia, el Sistema Departamental de Áreas Protegidas. Desde ahí hemos venido también enterándonos de una gran cantidad de realidades que tiene el departamento y hemos podido estar ahí en el territorio, tanto en estos humedales urbanos del altiplano. Hemos venido trabajando, colaborando con Cornare precisamente para su protección, con municipios como Río Negro, pero también estuvimos en el área metropolitana del Valle de Aburrá, donde hicimos los humedales del Valle de Aburrá, que es también una zona supremamente importante, pero están bastante también fragmentados e impactados desde ese punto de vista, y nos hemos ido a las ciénagas. La ventaja de Antioquia es que tenemos unos ecosistemas increíbles, tanto en el Magdalena Medio como en el Cauca, y ahí también hay una cantidad de humedales. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que la zona del Bajo Cauca, por ejemplo, para poner uno de los tantos ejemplos, es una zona que hoy en día necesitamos ponerle mucha atención. Los antioqueños tenemos que pararnos a pensar bastante en el Bajo Cauca, precisamente porque el Bajo Cauca representa para nosotros una riqueza supremamente importante. La tierra nos está dando oro, nos está dando energía eléctrica, cantidades de cosas buenas, pero nosotros cómo estamos retribuyendo, es donde estábamos conversando ahorita con el padre Raúl también sobre este tema. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos con todo este cuento de la naturaleza, con los ecosistemas, y ahí hay unas afectaciones supremamente grandes por minería. La minería ilegal, sobre todo, que es la que está causando mayor impacto, porque no puede haber de alguna manera un seguimiento a cómo están haciendo los procesos. Entonces están llevando mercurio al agua, están impactando, no están retribuyendo de ninguna forma, y eso ha traído consigo una mancha café gigante cuando uno se pone a ver esas fotografías aéreas ahí, precisamente por la minería ilegal. Y eso la gobernación lo sabe, y es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer, a pararle atención a esa zona y empezar a hacer esfuerzos grandes en la protección y en la restauración ecológica de esos ecosistemas de ciénagas del Cauca. Y el Magdalena también. En Magdalena también tenemos una gran cantidad de impactos también por ganadería, por cantidades de cosas que están ocurriendo, ¿no? Excelente, doctor Mario, esa lectura, y es muy importante porque efectivamente a partir de allí se da cuenta de la responsabilidad que tiene la universidad con el territorio y ese análisis a nivel departamental, sobre todo centrado en estas zonas críticas del Bajo Cauca, seguramente del nordeste antioqueño y del Magdalena Medio. Quisiera preguntarle, ya pasando un poco más a esferas más cercanas, de manera muy concreta, el oriente antioqueño. ¿Cómo logra evidenciar usted el planteamiento de manera particular de los planes de ordenamiento territorial, de los esquemas territoriales de los municipios, y en qué condiciones se encuentra el oriente antioqueño frente a estas cuestiones de pronto de gobernanza? El oriente antioqueño, según lo que sabemos, es una de las zonas más estratégicas del departamento. Es más, hay dos muy importantes, todas son estratégicas, pero hay dos que hemos visto con atención, que es el Urabá, que desde el punto de vista
económico es supremamente importante. Está el puerto, está la producción, exactamente, y está el Oriente Antioqueño, el aeropuerto internacional y todo lo que se viene para esta zona. Entonces mucha gente está llegando al Oriente Antioqueño. Al estar llegando mucha gente al Oriente Antioqueño, obviamente estamos causando una gran cantidad de afectaciones sobre el medio ambiente y no debemos bajo ninguna circunstancia dejar de pensar que una buena porción del agua que baja a Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, viene de acá. Entonces, en la medida que va llegando gente y estamos acabando con los ecosistemas, entonces estamos causando un daño ahí. Eso es un cuento que nosotros desde la universidad hemos venido trabajando. Con los POTs, los planes de ordenamiento territorial, pasa algo, y es que muchas veces se quedan en el papel. Hay algo que está en los POTs que desde el tecnicismo se llama la estructura ecológica principal, que básicamente es toda la base de un territorio. Los nacimientos de agua, las zonas verdes, los bosques, los humedales. Y resulta que, según la ley, eso hay que darle prioridad a la estructura ecológica principal, hay que protegerla en este caso. Pero a veces se queda en el papel. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos a veces más fuertes que lo principal y se nos olvida que si no hay agua, si no hay ecosistemas, pues tampoco vamos a poder tener una salud ambiental y eso nos va a traer graves problemas. Y ahorita con ese fenómeno, por ejemplo, que viene del superniño, que ya va a empezar y ustedes ya están sintiendo el cambio de clima, que muy seguramente el pico va a estar en enero o febrero, nos vamos a dar cuenta de la necesidad de estos ecosistemas cada vez más en nuestro territorio. Padre José Raúl, esta relación entre lo ético, moral, lo político y lo ambiental es fundamental, porque efectivamente lo que estamos analizando es un crecimiento acelerado de una zona particular como el Oriente Antioqueño. ¿Qué podríamos, padre, plantear para poder justamente articular un crecimiento racional, mesurado, adecuado, ético en relación con el medio ambiente y con estas situaciones que experimentamos en nuestro territorio? Bueno, yo diría un poco de lo que estaba diciendo al comienzo, pero aquí lo desarrollo con mayor amplitud. Se necesita mantener siempre ese diálogo intergeneracional. Nosotros no nos podemos gastar los recursos de las personas que vienen adelante. Esto nos lleva a lo que en cierta manera plantea la Laudato Si, la necesidad de una ciudadanía ecológica. Esa ciudadanía ecológica hace que yo cuide los recursos ecológicos para poder vivir. Es que pensamos mucho en la ciudadanía social, política, pero en esta ciudadanía ecológica, donde tenemos derecho al agua, tenemos derecho al aire, tenemos derecho a gozar de una biodiversidad. Entonces yo creo que este tema de la ciudadanía ecológica hay que irla trabajando desde un punto ético. Lo tercero, o en esta misma línea, es hablar que también lo propone el Papa Francisco y es la ecología integral. En esta ecología integral no hay que ver que el ser humano sea un estorbo para la creación. Eso es un antropocentrismo desviado. Necesitamos tener un antropocentrismo situado. Y el antropocentrismo situado es aquel que parte de sus relaciones. Una primera relación es consigo mismo, una segunda relación con los otros, esta tercera relación es con el medio ambiente, con la naturaleza. Ahí hay unas relaciones y es unas relaciones de cuidado. No es una relación, como algunos llegaban a decir, de un dominio destructor, sino de un cuidado con la naturaleza racional. Ahí viene lo de la parte ética, un dominio racional, una ecología situada que dialogue con todo ese medio. Y por último, sí necesitamos cada día que hayan normas, leyes que salvaguarden el poder vivir todos juntos como humanos, pero todos juntos dentro de este medio ecológico, esta casa común, la ciudadanía ecológica. Muy bien, padre. Tal como usted lo plantea, este tema de la ciudadanía ecológica es fundamental, sobre todo en nuestros tiempos cuando evidenciamos realidades tan complejas y entre otras pues que se van haciendo más claras, como el fenómeno del niño que se nos había planteado. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos con Diálogos de Frontera para que continuemos con las conclusiones sobre nuestro programa. Vamos a una pausa comerciales y ya nos vemos. Soy Ángel David Agudelo,
sacerdote, rector de la Universidad Católica de Oriente, y me quiero dirigir a ti para decirte que te estamos esperando con los brazos abiertos. Esta casa de estudios superiores está muy cerca de tu casa. Es el alma mater del Oriente Antioqueño. Es una universidad acreditada en alta calidad, pero otro elemento supremamente importante es que tú tienes aquí un puesto. Te estamos esperando para que puedas adelantar tus estudios superiores de pregrado o de posgrado. Pero además tenemos muchas posibilidades para que ese sueño de ser profesional se haga realidad. Estamos en la etapa final de las inscripciones para este segundo semestre del 2026. Por favor, contáctate con nosotros. Te vamos a aclarar todas las dudas y te vamos a dar una mano para que hagas parte de esta hermosa familia oconiana. No te vas a arrepentir. ¿Te imaginas lo que pasa con nuestros egresados cuando se gradúan? Algunos emprenden, muchos se inspiran, pero todos tienen algo en común. Están transformando el mundo. Llega Egresados que Transforman, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente. Disfrútalo en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos nuevamente a Diálogos de Frontera, en el desarrollo de este tema de hoy, entre el río y la ciénaga, plantas acuáticas de la cuenca baja del río Nechí. Doctor Mario, ya hemos venido desarrollando varios elementos fundamentales, sobre todo una lectura muy acertada del contexto, tanto departamental como regional en el oriente antioqueño. Aquí sería interesante que hiciéramos un análisis sobre el contexto justamente en el que estamos situados. ¿Qué hace un docente investigador generando estos desarrollos en lugares estratégicos como estos, saliéndose del aula o del laboratorio, que podría uno decir que son como los lugares en donde más se generan este tipo de desarrollos científicos? ¿Cuál es la tarea o el rol del docente en la investigación? Pues es una gran pregunta y a veces varias personas, varios colegas me dicen, bueno, ¿cómo haces para tener proyectos? Y contanos, ¿cuál es la clave? Pero yo pienso que es una vocación con la que uno nace. A uno en un doctorado nunca le enseñan a buscarse un proyecto. Eso fue un ejercicio, ensayo y error que se dio con todo el apoyo de la universidad y todos los rectores por los cuales yo llevo 19 años en la Universidad Católica. He pasado por varios rectores y todos he sentido ese apoyo tan bonito de animarnos a traer cosas para la universidad y eso es un compromiso que uno adquiere. Entonces es salir de la zona de confort, dejar de hablar enredadito como hablamos los científicos y empezar a mostrarle a la gente todo este conocimiento de otra manera, lo que llamamos una divulgación del conocimiento científico y empezar a tocar puertas. Al principio fueron muchos los no, hasta que empezaron a decir sí y empezamos a irnos lentamente, pero lo interesante fue que empezamos a resolver preguntas que tenía el territorio y problemáticas ambientales desde el conocimiento. Y otra cosa clave fue involucrar a los estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental en todos estos procesos. Hoy en día yo los admiro mucho, los egresados de Ambiental de la universidad son unos profesionales increíbles, están en unos cargos de decisión importantes, están haciendo cosas muy, muy interesantes en el país y eso nos llena de alegría y ellos empezaron desde los semilleros de investigación, empezaron a salir con el profesor, empezaron a formarse en estos proyectos de territorio y eso lo fue fortaleciendo mucho. Esa es una de las cosas bonitas de la universidad y el programa de Ingeniería Ambiental, es un programa de mucha acción, de mucho territorio, de mucha comunidad, de mucho intercambio de ideas, pero también obviamente de una rigurosidad académica que es lo que también nos distingue en este caso, ¿no? Eso que planteas, Mario, es muy interesante y quizás una de las dolencias que se escucha con respecto al mundo educativo es que a veces como que no hay una conexión justamente entre lo que se enseña y se desarrolla en las universidades o en las instituciones educativas y la realidad. En este caso me gustaría que tú nos contaras un poco, porque desde la Facultad de Ingeniería pues se tienen dos programas, uno que es la maestría en Ciencias Biológicas y otro que es el programa de Ingeniería Ambiental. Cuéntanos acerca de esto y ayúdanos también a entender y a profundizar cómo esos conocimientos no se quedan solo en el laboratorio, solo en el aula de clase, sino que trascienden estas circunscripciones y van a los territorios justamente donde hay necesidades y problemáticas particulares. El programa de Ingeniería Ambiental
Pues yo he sido docente del programa en toda mi estadía en la universidad. Hemos aprendido muchas cosas. Fue de los primeros programas en merecer pues el galardón de alta calidad a nivel de programa en la universidad. Creo que fue el primero o segundo, y eso fue un voto de confianza también de la universidad. Y ahí empezó una serie de procesos en los cuales empezábamos a generar publicaciones, tanto de esas científicas Q1, Q2, que toca publicarlas en inglés y que lee un 1% de la población, pero que lo miden a uno como investigador, pero también trabajos para la comunidad, para que la gente entienda y la gente pueda proceder de una mejor manera. Apropiación del conocimiento. Una apropiación del conocimiento. Entonces, con los estudiantes ha sido un proceso largo. Ellos empiezan en los semilleros de investigación de la universidad con profesores muy buenos, muy preparados, empiezan a salir a campo con nosotros, a desarrollar sus investigaciones, y yo también me pongo muy feliz porque muchos de ellos, los más juiciosos, ya cuando se gradúan, ya tienen 1 o 2 publicaciones, ya tienen experiencia en 2 o 3 proyectos de extensión, y eso ha sido, yo pienso que una de las cosas más bonitas del programa de Ingeniería Ambiental. Y claro, viene ahora la maestría en Ciencias Biológicas, que la lanzamos hace 8 días, hicimos el lanzamiento en el marco del lanzamiento del libro, aprovechamos todo ese quórum que hubo y lanzamos esa maestría, y tiene una necesidad muy, muy fundamentada, y es, necesitamos resolver problemáticas mucho más profundas, y un estudio posgradual puede llegar a ese nivel de conocimiento que necesitamos para poder impactar al territorio. Entonces ahí abrimos el espectro en la maestría en Ciencias Biológicas, y ya no solamente son ambientales, sino que entran biólogos, entran de ciencias agropecuarias, entran arquitectos, entra gente de otras ingenierías, porque es que hay algo que es transversal, y es la parte biológica. No somos el tema de la vida. La vida. Vida. Exactamente. Entonces, ese es digamos, una de las cosas más bonitas de esta maestría, y queremos invitar también a la gente, primero para los que estén interesados, no le tengan miedo a las ingenierías. Hay una cosa muy extraña, ahora no sé por qué las nuevas generaciones dicen, no, pues que la ingeniería tiene mucha matemática, y entonces ¿quiénes van a ser los ingenieros? Nosotros tenemos que pensar que van a tener que haber ingenieros, van a tener que haber médicos, van a tener que haber todas esas carreras en el futuro. Entonces todo el mundo no se puede dedicar a lo mismo, y las ingenierías son absolutamente necesarias, más aún en un país como Colombia, que tiene tanta riqueza, que está desarrollándose y que necesita tener gente preparada para, de alguna manera, asumir los retos y todas nuestras equivocaciones. Porque yo pienso que nuestras nuevas generaciones son las que van a tratar de resolver todo. A padecer o a gozar de nuestras decisiones. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, ahí está entonces la invitación. Seguramente que de esta maestría en Ciencias Biológicas saldrán trabajos e investigaciones muy interesantes que continúan aportando a restaurar de alguna manera el daño que ya hemos hecho como seres humanos. Padre José Raúl, algunas conclusiones para que vayamos cerrando nuestro programa con respecto a este tema tan interesante que hemos desarrollado. Bueno, la primera es, a partir de ese nombre de Ciencias Biológicas, hay que cuidar la vida. La vida en todos sus grados, en todos los sentidos. Cuidar la vida, no solo la vida del ser humano, cuidar la vida vegetal, la vida animal, hay que cuidarla en todos los sentidos, ese cuidado. Lo segundo es que el ser humano tiene que mantener esa alianza entre él y el mundo ecológico para que podamos habitar esta casa como una alianza, porque si no se da esa alianza es imposible. Hay que vivir bien para poder habitar. Y lo tercero, hay que pensar, repensar nuestros estilos de vida. Si nosotros no pensamos, no repensamos nuestros estilos de vida, con este individualismo vamos a acabar. Entonces necesitamos cuidar. Y ya lo último me surge a partir de lo que escuchaba de Mario, hay que estudiar. O sea, la ingeniería ambiental para cuidar, las ciencias biológicas, sin miedo. Son unas carreras bien importantes, y ahí está la Universidad Católica de Oriente. Y Mario, muchas gracias por las investigaciones, por las publicaciones, por la pasión en este tema del cuidado de la vida.
Así es. En línea también con lo que plantea el padre José Raúl, recordemos que la universidad también tiene una licenciatura en Ciencias Naturales, que también es un gran aporte de la universidad justamente a este tema que estamos desarrollando. Mario, para finalizar, este programa lo ven personas, familias. ¿Qué recomendación, qué consejo, qué premisa les podríamos plantear para que cada vez aumente en nosotros la conciencia de la conexión que tenemos con la naturaleza y que en definitiva dependemos de ella y cómo cuidarla? Es una buena pregunta, más ahora con lo que se viene, y es que ese fenómeno del niño estar fuerte. Entonces ahí hay un dicho muy coloquial pues que todo el mundo conoce y es: si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Yo le digo a mis estudiantes, ¿a qué me refiero con eso? Pues básicamente Colombia es el segundo país más diverso del mundo. Nosotros, nuestra riqueza no es ni el petróleo, no es ni el oro, no son los diamantes, el platino, nada. Nuestra riqueza es la biodiversidad. Cuando empiezan a romperse esos lazos que unen la biodiversidad, todo empieza a desbalancearse y la pasamos mal. Y eso es lo que estamos viendo nosotros. Es como cuando una persona se enferma cada rato. Este señor siempre vive con gripa. No, es que tengo las defensas muy bajitas. En este momento tenemos las defensas muy bajitas porque nuestros ecosistemas están desbalanceados. Y ante todo este tipo de cosas climáticas que pasan, lo que nos protege a nosotros siempre es el equilibrio del ecosistema. Cuando empieza a haber ese desbalance, empezamos a tener unas repercusiones supremamente fuertes. ¿Qué hay que hacer en este fenómeno del niño que viene? Hay que rodear los nacimientos de agua, los ríos, los humedales, hay que protegerlos más que nunca porque son vitales. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta en febrero cuando estemos cruzando los dedos para que no nos corten la luz porque los embalses van a estar muy bajitos. Entonces ahí es donde nos vamos a acordar de los nacimientos de agua y lo importante que eran. Y los municipios tienen que ser muy conscientes en que esas zonas hay que blindarlas. Y no se puede quedar el concepto de estructura ecológica principal escrito en un POT muy lindo, porque el papel puede con todo. Hay que ser mucho más activos en este proceso, ¿no? Y mucho más estratégicos. Excelente, Mario. Por Muchas último, gracias. Mario, qué pena. ¿Dónde pueden encontrar el libro, los libros que ha publicado? Sí, este libro, Entre el río y la ciénaga, otras cosas quiero mostrarles por dentro del libro. Es un libro supremamente lindo. Es un libro que tiene unas ilustraciones, unas fotografías de un fotógrafo profesional que contratamos, una persona que se dedicó solamente a tomar fotos, las descripciones son muy bonitas. La vamos a encontrar en la página de la universidad, en el ResearchGate. Pueden buscarme también en internet, Mario Alberto Quijano Abril, Entre el río y la ciénaga, y ahí aparece el libro para que lo descarguen. Es un libro gratuito en este caso. En el lanzamiento repartimos cerca de 200 libros. Y solo imprimimos 500. Vamos a tener que hacer una nueva impresión del libro. Pero lo más lindo es entender que en el detalle de una pequeña planta acuática que nadie mira, se esconde la dinámica de un ecosistema. Y si yo quiero hacer protección de un ecosistema y si yo quiero hacer restauración de un ecosistema, yo necesito conocer las dinámicas pequeñas, esas que nadie ve, y ese es el reto que tenemos desde la academia. Así es. Recordemos también que la naturaleza es el lenguaje en el que Dios nos habla y justamente allí en lo pequeño podemos identificar la grandeza de la creación que es responsabilidad nuestra cuidar. Doctor Mario, Padre José Raúl, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. De este modo damos por finalizado nuestro programa Diálogos de Frontera, agradeciendo de manera especial al canal Cable Plus, a la Red Oriente TV y a la Universidad Católica de Oriente desde el Centro de Humanidades y la Dirección de Posicionamiento. Hasta una próxima oportunidad. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.